¿Ahí me escuchan? Ahí se la escucha. Ahí se te escucha. Hola, Romina. Espero que anden bien. Hola, Romina, ¿escuchás vos bien? Sí, ahora sí. Buenísimo. Bueno. Listo, entonces, gracias. Bueno. Chicos, continuamos. Les dejo ahí para que pasen la asistencia. Vamos a continuar con los delitos, contra la administración pública. Y bueno, en esta clase por ahí quería hacer un poco rápido, ¿no? Como para que veamos y toquemos los temas, ¿no? Que restan de la unidad. Entre ellos, todo lo que es el cohecho, ¿no? Cohecho pasivo, cohecho activo. Y también podamos ver algunos delitos ya relacionados a la función con la administración de justicia. Así que bueno, nada, vamos a ir un poquito rápido. Así que comenzamos. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a cerrar aquí. Bien. En esta parte, ¿no? De los delitos, no sé si me ven, contra la administración pública, los podemos dividir, ¿no? En dos opciones. Esperen porque denme un segundo. Los podemos dividir en dos, ¿no? Les puse los análisis de las figuras penales. En primer lugar, los que hacen referencia a los clásicos delitos cometidos por los funcionarios públicos, como son el abuso de autoridad, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación, las exacciones ilegales, ¿no? Y el enriquecimiento ilícito. Y también aquellos que tienen que ver, ¿no? Con los ataques a la jurisdicción, como son el prevaricato, la denegación o retardo de justicia, las declaraciones testimoniales falsas y el quebrantamiento de las penas. Nosotros vamos a empezar a hablar del cohecho y del tráfico de influencias y nos vamos a remitir al artículo 256. Todos estos delitos, lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen que ver y se relacionan con delitos de corrupción. Si bien nuestra legislación penal lo que ha determinado es, ha dado estas indicaciones, ¿no? Como cohecho, activo, pasivo, prevaricato, todos delitos así, pero que se relacionan netamente con delitos de corrupción, ¿no? Y que, justamente, como decía la clase anterior, que han sido las normas internacionales las que fijan, ¿no? ¿Cuál es el interés? Fijan las pautas de que los estados partes tienen que tener un interés, los estados, justamente para poder perseguir y prevenir, detectar y sancionar todo este tipo de corrupción en el ejercicio de la administración pública. Entonces vamos a entrar con el delito de cohecho pasivo, que es el artículo 256 del Código Penal, y acá nos establece unas cuestiones respecto a la pena. Y también vamos a ver que en la mayoría de las figuras penales lo que se establece es una inhabilitación, en este caso especial y perpetua, fíjense, para el ejercicio de la función pública, ¿no? Otras legislaciones, como por ejemplo la francesa o la italiana, han denominado estas formas, ¿no? De delitos
como hechos directamente de corrupción, ¿no? Y ese es el título que se los da. Cuando nosotros analizamos el bien jurídico de esta figura, lo que vamos a ver, discúlpenme que se me pasó por el otro lado, ahí está. Lo que vamos a ver en el bien jurídico, siempre no hablando de la administración pública, es que lo que tenemos que tener en cuenta es el funcionamiento normal, ordenado, legal de la administración pública, que se ve afectado justamente por una conducta corrupta del funcionario y lo que hace al desenvolvimiento normal, ¿no?, de la actividad funcional. Se protege, por un lado, la regularidad funcional del órgano específico y además se castiga justamente los actos corruptos relacionados al ejercicio de la función pública, que tienen que ver, ¿no?, justamente con esta moralidad y corrección que debe imperar en toda la administración, ¿no? Y para esto también, respecto al bien jurídico, la comprensión que nosotros tenemos que tener, ¿no?, de la importancia de estas figuras penales, la Convención Interamericana, ¿no?, contra la corrupción establece que los actos corruptos, ¿no?, que se ejerzan por los funcionarios públicos, lo que hace es afectar las instituciones, afecta a la sociedad, afecta a la moral, afecta a la justicia y específicamente al desarrollo completo, ¿no?, del sistema, de los pueblos y del sistema democrático. Ahora vamos a ver, yo les agregué acá esta nota característica que se refiere con la acción, pero ahora la vamos a desarrollar con mayor precisión. ¿Cuáles son los sujetos activos, ¿no?, de la figura? El sujeto activo me está indicando la norma que son aquellos que pueden ser cometidos justamente por funcionarios públicos. Estos se denominan de delictia propia. Vamos a funcionario público, el artículo 77 ya no lo vamos a referir. Pero dentro de esta norma van a quedar excluidos los magistrados, por ejemplo, del Poder Judicial, porque vamos a tener una norma específica que es la del artículo 257, que más adelante la vamos a ver. ¿Cuál es la acción que vamos a estudiar y lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de cohecho pasivo? La acción del sujeto va a indicarnos que hay dentro de lo que sería, ¿no?, la forma de producirse el delito, vamos a hablar de una codelincuencia necesaria. O sea, el sujeto activo no puede ni aceptar ni recibir el dinero si no hay alguien o hay otra persona que le ofrezca o le prometa algo. O sea, la norma lo que está castigando es al funcionario público que acepta o recibe, ya sea, vamos a la descripción normativa, ya sea directa o bien por persona interpuesta, acepta que dineros, dádivas o cualquier otro tipo de bien con la promesa de hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Entonces, cuando analizamos la acción, hablamos de esta codelincuencia necesaria y hablamos que en la acción, las acciones van a ser recibir dinero de curso legal o dádiva. Una dádiva es un bien que está justamente dotado de algún valor económico y que tiene que ser, debe ser un dar o recibir en un sentido material. O bien podría ser aceptar una promesa directa o indirecta. Cuando nosotros hablamos de esta codelincuencia necesaria, ¿no?, y estamos hablando de las acciones típicas, el dar o recibir,
siempre tenemos que tener en cuenta que se trata de un dinero o de una dádiva, porque cualquier otro tipo de interpretación, como por ejemplo sería por recibir supónganse que sería recibir alguna ventaja, algún ascenso, bueno, o cualquier otra cosa que no sea en esta indicación que nos da la normativa, o que no constituya justamente objetos materiales, como por ejemplo podría ser un ascenso, ¿no? Entonces quedaría fuera de la interpretación. Cuando nosotros hablamos del dar o recibir, tenemos que tenerlo en cuenta en este sentido. Entonces, lo que vemos, ¿no? Dentro de la acción, definimos, bueno, más dinero, dádiva. Cuando la norma habla, volvamos para atrás, un segundo, aquí. Cuando la norma habla de persona interpuesta, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que sería un falso destinatario. Por ejemplo, una persona que participe porque a quien se le entregue el dinero, ¿no? Supónganse, y ese dinero después fuese entregado al funcionario, esto sería una simple participación en llevar el objeto material. Entonces, esto no sería una persona interpuesta. Cuando la norma habla de persona interpuesta, lo que tenemos que tener en cuenta es que, supónganse, a los ojos de un tercero, esa persona es vista como el destinatario o beneficiario directo de este contrato ilícito. Hay un acuerdo, ¿no? Claramente entre ambas partes, ¿no? Porque justamente esto es una codelincuencia necesaria. En el tipo subjetivo, acá les hablo que es un tipo doloso y se requiere únicamente con la conformación del dolo directo. A esto le vamos a sumar cómo es el dolo, cómo funciona en la norma. Nosotros vemos, digo, es un tipo doloso, dolo directo, pero además vamos a sumarle un elemento distinto del dolo, que el autor, porque acepta o recibe esa promesa o dádiva para hacer ¿qué? Para hacer o dejar de hacer o retardar algo relativo a las funciones. Así se complementa el tipo subjetivo en esta figura penal. El cohecho, ¿no? entre el funcionario y la persona que ofrece, decimos, ¿no? que hay un acuerdo venal, hay un acuerdo entre ellos dos, porque si falta el acuerdo entre las partes, entonces no va a haber cohecho. Y este acuerdo, que es un acuerdo en el sentido de que el funcionario no se deja sobornar, por eso este acuerdo venal, es para este fin, para que haga o omita algo relativo a la función. Vamos a ver, vamos para aquí. No se los puse bien, no. ¿Cómo es el acuerdo? El acuerdo entre las partes tiene que ser sobre actos u omisiones, lo dice la norma, que sean futuros, ¿no? Siempre esto se refiere a un acto futuro entre las partes. Y tiene esta finalidad específica, ¿no? Hacer o no hacer o retardar algo relativo a las funciones. Ese acuerdo puede ser sobre hechos que sean lícitos o ilícitos. Eso no interesa. Pero supónganse que la dádiva, ¿no? se entrega de manera genérica, sin un acuerdo o sin un fin específico, como les estoy refiriendo. Entonces ya no habría acuerdo, ¿no? Y no se aplicaría la figura del cohecho pasivo,
Si no, habría una persona que da algo a un funcionario público, entonces por ahí nos estaríamos trasladando hacia otra figura, como podría ser el 259, que es el cohecho impropio, que ahora lo vamos a ver. El acto que el sujeto tiene que hacer, ya sea hacer, retardar, algo relativo a su función, obviamente es un acto competencia, ¿no? Funcional y territorial, ¿no? Del sujeto. Ahora sí ya vamos, explicado esto, a la consumación y esta indicación de tentativa, ¿no? Que ahora la vamos a ver. ¿Cuándo se consuma? Bueno, acá tenemos dos verbos justamente bien específicos que que nos indican el perfeccionamiento, ¿no? Del pacto, cuando se recibe o cuando se acepta. Lo que no interesa, acá también tenemos que tener en cuenta, es que no interesa si el funcionario cumple o no la promesa efectuada, o sea, al recibir el dinero o la dádiva. No interesa si lo cumple o no. Respecto a la tentativa, no es aceptada, es negada, mejor dicho, ¿no? Por parte de la doctrina, por la mayor parte de la doctrina, porque estaríamos hablando, ¿no? De actos preparatorios. Pero bueno, en algún autor ha establecido que podría darse un supuesto de tentativa. Antes de que pasemos a la figura agravada, me gustaría, aquí tengo figura agravada, me gustaría que hagamos una referencia con, no sé si alguno lo quiere leer, el 266. Diferenciemos las dos figuras, que es las exacciones ilegales y el cohecho. Yo lo leo si quiere, profe. Ay, bueno, gracias. Artículo 266. Será reprimido con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución, un derecho o una dádiva, o cobrase mayores derechos que los que corresponden. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del monto de la exacción. Perdón. Está bien. Bueno, muy bien, gracias. Acá lo que podemos hacer es un cuadro que diferencie el cohecho pasivo con las exacciones ilegales. Como leyó nuestra compañera, en las exacciones ilegales, el funcionario lo que hace es exige un derecho o una contribución a nombre de la administración, pero en el cohecho pasivo, supone un acuerdo entre las dos partes, propuesto por el tercero, ¿no? Y aceptado por el funcionario. En las exacciones ilegales y en la concusión, que está regulada en el mismo título, lo que es necesario que el funcionario le exija, ¿no? Exige algo. Ya sea le exige que pague o que entregue una dádiva. Entonces, esto es la primera la diferenciación que hay entre las dos normas. En el 266, el sujeto activo es un funcionario público. Y el sujeto pasivo de la figura, ¿quién es? Es un particular, ¿no? Que justamente lo que hace es no entrega libremente esa dádiva o ese dinero, sino que lo entrega por temor o porque está constreñido, ¿no? Por la autoridad. Entonces, nosotros en el cohecho lo que tenemos, en el cohecho pasivo, tenemos un acuerdo espurio
como veníamos hablando recién. En la concusión, no, porque no hay ningún acuerdo, sino que hay una víctima que justamente por miedo al, ¿cómo se llama? Por miedo al poder público, o bien porque el funcionario público no abusa de su cargo, o bien porque su consentimiento no se encuentra viciado, entonces entrega el dinero o la dádiva. Y fíjense, ahora lo vamos a ver, pero para cerrar la idea de la diferencia entre el cohecho pasivo y las exacciones y la concusión, es que cuando hablamos de cohecho también hablamos de un acto que el funcionario debe hacer futuro, que puede ser legal o ilegal, les había dicho, pero en las exacciones, ¿no? No es necesario ninguna vinculación con ningún acto futuro del funcionario. Y como otra nota característica que podemos nosotros establecer para diferenciar a ambas figuras, está dada en que tanto en las exacciones, ¿no? En todo el artículo 266 y el 268, vamos a ver que además de que encontrarse afectado, ¿no? El bien jurídico, administración, se ve afectado el patrimonio de la persona que entrega ese dinero, porque ya les digo, lo hace por miedo al poder, entrega por requerimiento, porque tiene temor al poder del Estado, el cual el sujeto activo, ¿no? El funcionario público, le está exigiendo, le exige en la entrega. Entonces, además, vamos a tener otra afectación, ¿no? Que es el patrimonio del que entrega. Y obviamente que en las exacciones ilegales no hay un acuerdo entre ambas partes, no hay acuerdo. Muy bien, eso quería dejarles mencionados. Agravantes. Ay, acá yo no les puse el 256. 256, déjenme ver un segundo. Les salteamos directamente al... A ver, cohecho. Bien. Tenemos un artículo que es que fue incorporado por la ley 25.188, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Que es la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que es el artículo 256 bis. Este artículo es el llamado tráfico de influencias en el derecho italiano, pero bueno, nosotros lo vamos a tomar así. No sé si se me escapó la lámina o no sé dónde lo puse. Tráfico de influencias. Acá está. Bueno, el tráfico de influencias. Lo había puesto en otro lugar. Bueno, después se los acomodo. El tráfico de influencias, así seguimos un orden con el código. Reprime, bueno, no sé si lo quiere leer alguna de las chicas, o no sé si está Facundo, o alguno de los chicos que siempre participan en las clases. Sí. Lo leo si quiere, profe. Es la parte de la prisión y, bueno, sí, empieza a leer. Bueno, Sí, gracias. artículo 256 bis. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público a fin de obtener la emisión, dictado, demora o omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a 12 años. Bien, muy bien.
esto es lo que se denomina tráfico de influencias, que justamente es el funcionario, o sea, como está redactado, parecería que no solamente puede ser autor un funcionario público, sino que podría ser autor, ¿no? Se trata de un delito común, bueno, está diferenciado del cohecho pasivo, claramente. Entonces, decimos, ¿no?, que el bien jurídico, en este caso protegido, es distinto al bien jurídico del cohecho, porque lo que se busca acá es la imparcialidad o la objetividad de la función pública, y que justamente lo que hace es en la defensa de los intereses generales y no particulares de las personas. El sujeto activo, como les decía, es de delictia comunio, o sea, puede ser cualquier persona, pero esta persona tiene que tener una influencia sobre el poder, sobre el funcionario público. Por ejemplo, no sé, un diputado tiene poder suficiente para ejercer influencia sobre un diputado provincial ante la autoridad. Vamos a analizar las acciones típicas. Es ya sea solicitar o recibir dinero o dádivas, aceptar una promesa o solicitarla no, obviamente no, en forma compulsiva. ¿Qué sucede con el funcionario público? El funcionario público, sobre el cual se pretende ejercer ese poder o esa influencia, no es parte en el acuerdo entre el autor y el tercero. ¿Se entiende? No es parte el funcionario. ¿Se entendió esto? Porque Sí, si profesor. fuese parte, estaríamos ante un cohecho pasivo, mediante persona interpuesta, como les mencionaba recién. Esa persona interpuesta que solicita, recibe o acepta un dinero o dádivas. ¿Se entiende, no?, la idea de esta norma. Bueno, la novedad les puse esta solicitar, acá veo bueno, acá les aclaro esto, lo del funcionario no es parte en el tráfico de influencia. En el tipo subjetivo, vemos que nuevamente es una figura que acepta, ¿no?, el dolo, solo admite dolo directo, más este elemento subjetivo distinto del dolo, ¿no?, que el autor debe realizar las acciones típicas para hacer valer indebidamente su influencia ante el funcionario, ya sea porque ejerce, no sé, un predominio, fuerza moral, o cualquier tipo de influencia, ¿no?, sobre el mismo, como para, ¿no?, tiene que ser idónea su influencia, como para que quede configurada, ¿no?, la figura. ¿Cómo se consuma? Con la mera realización del verbo, ya sea solicitar o recibir o aceptar el dinero, dádivas o promesas. Y obviamente esto es con el fin de hacer valer indebidamente la influencia ante el funcionario. No se requiere ninguna acreditación de perjuicio, y es un delito, bueno, acá les puse, ¿no?, que es de pura actividad. La tentativa, bueno, parece admisible en esta figura penal. Vemos que la misma norma agrava, ¿no?, la figura si se tratasen déjenme ver un segundito acá.
cuando estuviese destinada a hacer valer indebidamente la influencia entre un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado y demás de sus competencias. Muy bien. Esta figura, ahora tengo que volver para atrás porque la puse mal. Ahí estamos. Seguimos con el cohecho, con el cohecho pasivo, y cuando vamos a analizar la norma, ¿no?, del 257, vemos que este es un tipo autónomo y, bueno, no, en relación, a ver si se los puse acá, no. En relación al bien jurídico protegido, nuevamente vuelve a ser el normal y la legal administración de justicia, que en este caso se ve lesionada porque los jueces o los miembros del Ministerio Público se corrompen para fallar o dictar en un determinado sentido, ¿no? Se castiga, esto es un acto de corrupción en discernir justicia, y creo que es uno, ¿no?, de los actos más graves de corrupción administrativa que puede haber. Y reprime, bueno, justamente con pena, inhabilitación especial perpetua al magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir, dictar una resolución, fallo o dictamen en asuntos sometidos a su competencia. Bueno, fíjense, ¿no?, la gravedad de la norma, cómo está redactada, y justamente esto tiene que ver a la corrupción de los funcionarios públicos, ¿no?, que determina ya la normativa, es bien clara respecto de los sujetos activos, ¿no?, que son los jueces, que tengan, ¿no?, son los magistrados con atribuciones para conocer o resolver casos justiciables, ¿no?, cualquiera sea su competencia, ¿no?, en cualquier competencia civil, penal y demás. Y también los miembros del Ministerio Público Fiscal, llámese a esto fiscales o defensores. Las acciones las vemos que se vuelven a repetir, que las que estábamos mencionadas en el artículo 256, cuando empezamos a hablar de esta parte de cohecho. Lo que tenemos que tener en cuenta también cuando analizamos la figura agravada es que también hay una codelincuencia necesaria, pues el autor no puede ni recibir, no aceptar, y aceptar si no hay alguien que ofrezca o prometa algo. Lo mismo vemos en la normativa, o sea, en cuanto a este acuerdo venal que veníamos hablando y que hicimos referencia al principio. O sea, lo que es el que vende justicia y el que compra justicia. Esto sería, ¿no?, el resumen de este articulado. Esta figura es dolosa, dolo directo, más este elemento subjetivo distinto del dolo. El autor recibe el dinero o la dádiva o acepta esa promesa, ¿no?, con el fin de omitir, dictar, retardar una resolución, un fallo, un dictamen, o cualquier asunto que estuviese bajo su competencia. Profe, una consulta. Sí. Bueno, en realidad dos. La primera es que por esta razón en el 256 nos había dicho que no entraban los jueces, ¿no? Porque para eso está esta agravante específica que estamos viendo en el 257. Claro, es una figura especial que desplaza la figura general. Y mi otra duda era sobre, ¿por qué siempre cuando vemos estas figuras dice, en la parte subjetiva, dice figura distinta, o sea, al dolo?
cuando habla de que acepta el dinero? ¿Por qué se lo especifica así? Distinto No, porque es como un plus, al porque... dolo. ¿Hola? Ay, no se escuché todo como un eco. Se las escuchó mal a las dos, sí, como distorsionadas. Eh, ¿Llegó a entender mi pregunta, profe? ¿Me escuchan bien? no, la última parte. Ah, ¿por qué siempre en estos artículos, cuando estamos viendo la parte subjetiva, se dice, estábamos viendo la intención de que acepta el dinero, se dice distinto al dolo? ¿Por qué se usa esa expresión? No, esta expresión en verdad se suma. Es el dolo, ¿no? El dolo de actuar de una determinada manera, que sería aceptar o recibir, pero ese plus que tiene, que no la vemos en todas las figuras penales, la vemos en algunas, porque tiene una intención específica que se va desarrollando con el desenlace de la norma, ¿no? Porque la función es la acepta, no acepta porque acepta sin una intención, acepta para dictar, retardar o omitir algún fallo. Entonces es ese plus que yo les digo, como en las otras figuras les iba diciendo, ¿para qué? Para aceptar, retardar, para no hacer, lo hace con una finalidad, o sea, es un plus más al dolo de recibir. Recibe y además se tiene que determinar por qué. Y ese es el segundo análisis que nosotros hacemos. En este caso va a recibir, no solo por el hecho de recibir un dinero, ¿no? Espurio, sino que lo hace con una intención. Y luego va a hacer esto, dictar, retardar, en este sentido. No sé si se comprendió. Que no lo vemos en todas las normas, como ya te lo decía. Ahí está, perfecto, gracias, profe. Clarísimo. Bien. ¿Cuándo se consuma? Se perfecciona, bueno, estábamos hablando, ¿no? De que se perfeccionaba con el verbo, aceptar o recibir. No interesa si luego, bueno, emite, dicta o retarda alguna resolución o fallo o dictamen. En este caso podría haber tentativas, sí, si estamos hablando de el comienzo de actos ejecutivos, con el aceptar o recibir podrían darse alguna posibilidad de tentativa en este supuesto. Les dejé esa pregunta, pero aquí estamos. Bien. Yo no sé por qué puse, Vamos con el cohecho. No, espérenme un segundo. Antes de pasar, quiero que aquí. Cuando hablamos de la figura agravada, esta figura puede concurrir en forma ideal con el delito de prevaricato, que el delito de prevaricato está legislado en el artículo 269, ¿no? Si no me equivoco. 269, sí. En el delito de prevaricato, ¿en qué consiste? ¿No? Si llegamos lo vamos a ver y si no, bueno, lo desarrollo brevemente. El prevaricato los jueces lo que hacen es dictan resoluciones contrarias a las leyes expresamente invocadas por las partes o por el mismo juez, o citan para fundar sus resoluciones hechos falsos o resoluciones falsas y se establece, ¿no?, que podría darse la concurrencia ideal del delito de esta figura del 257 con el 269. Ahora sí, pasamos, después, bueno, vamos a ver si llegamos, ¿no? Yo creo que voy bien. El cohecho activo. Vimos cohecho pasivo, que bueno,
para no confundirnos, en el cohecho pasivo lo que tenemos que tener en cuenta es esto, el acuerdo de las partes y que hay una codelincuencia necesaria. Pero en el cohecho activo no. El cohecho activo sería la contrafigura, ¿no?, de los tipos que venimos analizando, del 256, del 259, del 256 bis y del 257. En el cohecho activo se reprime con prisión, que lo voy a leer, de 1 a 6 años, el que directa o indirectamente diera u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas, ¿no?, en los artículos 256 y 256 bis, si la dádiva se hiciera u ofreciera con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en el 256 bis, segundo párrafo, y el 257. La pena será de reclusión o prisión de 2 a 6 años. Si el culpable fuera un funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial y demás. Bien. El sujeto en esta figura, ¿no?, del cohecho activo, vamos a ver que puede ser cualquier persona, ahí mismo también se los indico, también puede ser un funcionario público. Las acciones, bueno, son dar u ofrecer, dar en el sentido de entregar y ofrecer dinero o dádivas. Y en el tipo subjetivo, que era lo que quería ver, también es una exigencia, ¿no?, de esta figura de dolo directo. ¿En procura de qué? En procura, acá, también este elemento está, es un plus más que el dolo común, no es solamente dar y recibir, porque el sujeto tiene otra intención más, se le suma un plus, un elemento más distinto del dolo que nosotros analizamos, dolo directo, en procura de realizar alguna de las conductas que están previstas, ¿no?, en el 256, 256 bis y en el 257. Obviamente esto se refiere a actos futuros. Se consuma nuevamente, bueno, acá les puse las indicaciones, ¿no?, del tipo subjetivo. ¿Y cuándo se consuma? Cuando se ofrece o se da. Y esta circunstancia, ¿no?, llega a conocimiento del funcionario. Lo que es irrelevante es irrelevante que acepte o rechace. A diferencia de lo que sucede en el cohecho pasivo, ¿no?, en donde en el cohecho activo justamente no existe una codelincuencia necesaria. Bueno, acá les hago algunas indicaciones respecto del tipo subjetivo y la tentativa, aquí se las aclaré. Bueno, esto de la irrelevancia, ¿no? Bueno, lo que les estaba comentando recién es lo que vemos en esto del cohecho activo, ¿no?, en cuanto a la consumación y la tentativa. Tenemos una norma, voy a tomar un poquito de agua. Tráfico de influencia ya lo vimos, no sé por qué me quedo aquí. No. 56. Y acá, bien, esta es la que quería. Después yo les voy a corregir esa parte que no
Se ve que hice 2 veces bueno, acá, soborno transnacional, que es la figura del 258 bis. Es una norma bastante extensa, pero lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, justamente se habla de esto, ¿no? De los actos de corrupción con trascendencia internacional, el bien jurídico protegido, la imparcialidad de los funcionarios públicos extranjeros, y la transparencia de las transacciones, ¿no? En materia económica, financiera y comercial. Al igual que en el cohecho activo, acá les aclaro, es una modalidad, bueno, activa es ofrecer, proponer, prometer u otorgar. No es necesario que el funcionario acepte. Y bueno, acá les hago algunas indicaciones, les dejo algunas indicaciones respecto de esta figura de soborno transnacional. Antes de pasar a negociaciones incompatibles, me quedo por mencionarles el cohecho impropio. En verdad se los hice referencia al principio. En el cohecho impropio es la figura del 259, que reprime con prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación absoluta de 1 a 6 años al funcionario público que admite dádivas que fueran entregadas en consideración a su oficio mientras permanezcan en el ejercicio del cargo. El que presentara o ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. Bueno, acá esto es lo que se denomina cohecho impropio. La nota distintiva también, nuevamente, tenemos una falta de acuerdo, porque solamente lo que hace el sujeto activo es ofrecer, ¿no? Discúlpenme porque acá que fueran entregadas en consideración. Bien, hay una falta, en el cohecho impropio, hay una falta de acuerdo entre los sujetos del delito. No se aceptan, es en el supuesto de que se acepten presentes ofrecidos en consideración justamente de la calidad que embiste el funcionario público. Y esta norma, ¿no? La del 259, parecería, ¿no?, un delito de sospecha, ¿no? Porque acepta el funcionario público que admite o acepta esas dádivas justamente que son entregadas en consideración de su oficio. Y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta, nuevamente, es la ley de ética en el ejercicio de la función pública, que dice que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos, obsequios, gratificaciones o cosas o servicios, por ejemplo, que se realicen con motivo o en ocasión del desempeño de su función. Pero bueno, claramente para esta figura, ¿no?, tenemos que tener en cuenta cuál es el valor económico de la dádiva, porque si fuese, no sé, una pequeña atención, no sé, entonces no quedaría configurada, ¿no?, la norma penal. Qué sé yo, a veces en tribunales, no sé, te llevan una factura, no sé, son cosas que claramente no tienen esa intencionalidad. Por eso se critica la norma en el sentido de esto, que sería como un delito de sospecha. Acá les puse el 265, pero, espérenme, denme un segundo. Hasta aquí todo bien. Los siento demasiado callados hoy. Malversación. Puede ser que estemos cansados, profe.
Es Y el sí, día, es el día. es el día, ¿no? Yo como que acá me salteé unos artículos. Bueno, vamos a malversación, chicos, mejor. Vamos a malversación de caudales 260. A ver si por ahí en un acto... No. Bien, ¿alguien quiere leer el 260? Así que El no. ¿Quiere 260, que lo lea? profe. Uy, perdón, José, No, de no, nuevo. dale, pregunta el número nada más. Dale, Valen, haz lo tuyo. Ok, 260. Será reprimido con inhabilitación especial de 1 mes a 3 años el funcionario público que diera los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieran destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a los que estuvieran destinados, se impondrá además al culpable multa del 20 al 50% de la cantidad distraída. Bien, en la norma del 260 tenemos el delito de malversación de caudales. 261 tenemos el delito de peculado. El 262, malversación culposa, y tenemos un tipo omisivo que es el del 264. Bueno, en la malversación de caudales del 260, el sujeto activo es un funcionario público que lo que tiene es, bajo su competencia, ¿no?, administra bienes y además tiene facultad para disponer sobre ellos. La norma nos habla de objetos, de los objetos justamente, de caudales o efectos. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que habla de dineros o bienes, inmuebles, títulos de valores, o cuando habla de efectos, todos los documentos de crédito que son emanados del Estado nacional o provincial. La acción del 260 es dar una aplicación diferente a aquella a la cual esos efectos estuviesen destinados, y siempre dentro de la administración pública. Por ejemplo, están destinados al pago de sueldos y se da a ese dinero, se lo destina para comprar alimentos, no sé, para un comedor. No interesa el fin o que sea más solidario o no. Lo que sucede es que le da un destino diferente al cual estaba destinado. Cuando lean la norma del 261, la norma del peculado, el bien jurídico protegido también es el normal funcionamiento de la administración de justicia, de la administración pública en su aspecto patrimonial, la seguridad de los bienes y la confianza también, ¿no?, depositada en el funcionario, ¿no?, encargado de manejar los bienes que justamente lo que hace, porque cuando veamos la acción, lo leo yo para no molestar a las compañeras, reprime con reclusión o prisión de 2 a 10 años, inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que sustrajere, ¿no?, caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Y en el párrafo siguiente será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración pública. Acá la norma, la característica distintiva es que los sustrae, los separa, los aparta de la esfera administrativa pública en la que legalmente se encuentran. El objeto, bueno, sí, son los caudales o los efectos. Y el sujeto activo, nos lo dice la norma, justamente es el funcionario que tiene
que tiene una relación especial respecto de los bienes que tiene bajo su custodia o protección, ¿no? Entonces, vamos a ver que es especulado cuando utiliza el dinero, cuando utilizan, por ejemplo, el dinero, utilizan las cosas, o se sustrae ese bien y se le da un destino distinto, ¿no? Acá se lo sustrae. Y el artículo siguiente, que yo, bueno, acá tengo negociaciones incompatibles, pero bueno, estamos viendo el tema de malversación. El 262, que habla de la malversación culposa, justamente en esta figura volvemos, ¿no?, a las indicaciones de imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, cuando el funcionario público viera ocasión a que se afectare por otra persona la sustracción de caudales o efectos que se trata el artículo anterior. La norma, lo que tenemos que tener acá presente es que en la malversación culposa, el funcionario que actúa en forma imprudente da la posibilidad de que un tercero se apodere, digamos así, se apodere de ese objeto. Entonces sería como que facilita, ¿no?, por su imprudencia o negligencia, facilita la sustracción, ahí está, mejor dicho, facilita la sustracción de esos caudales que tiene bajo su custodia. Y por último, como para que vayan leyendo, el tipo omisivo es el del 264, que bueno, habla de una demora injustificada en la entrega o una negativa en la entrega de los bienes requeridos por la autoridad competente, que también, bueno, afecta el normal desenvolvimiento de la función pública y de la administración. Bueno, ahora sí, llegamos al 265. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Bueno, si alguien quiere leer el artículo del 265, ¿hasta acá se entendió todo? Sí, profe, va bien. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que se intervenga en razón de su cargo. Se aplicará también multa de 2 a 5 veces del valor del beneficio indebido pretendido u obtenido. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales. Bien, muy bien, gracias. Bueno, acá cuando vayan a leer esta normativa, lo que tienen que tener en cuenta es que el funcionario público, nuevamente el bien jurídico es la administración pública, que se ve en peligro justamente por el hecho en el que el funcionario público va a realizar un acto y ya se va a ver afectada la imparcialidad y el prestigio de la administración. ¿Por qué? Porque se ve afectada porque justamente se van a insertar intereses particulares del funcionario público, teniendo en cuenta, ¿no?, la función que éste mismo desempeña. Esto daña
la imagen y el prestigio de la administración pública, porque actúa, fíjense cómo dice la norma, en mira o en beneficio propio, en miras, en beneficio propio o de un tercero. Entonces, el sujeto activo está claramente determinado, es el funcionario público, ¿no?, que interviene en el acto, con función que tiene dentro de las funciones intervenir en negociaciones contables y demás. Y las acciones es que justamente esta intervención, que lo que hace es actuar en forma parcial, está con un interés, y ese interés está dado en miras al beneficio propio de un tercero. Este interés significa además que va a actuar, ¿no?, justamente volcado sobre un negocio y con una pretensión particular distinta a la pretensión de la administración. Puede tratarse, ¿no? Ay, porque yo que les había hecho más aclaraciones. Puede tratarse de contrataciones que puedan desarrollarse, por ejemplo, en etapas precontractuales, o en el mismo momento en que se realiza la relación jurídica. Tienen que ser estas indicaciones, ¿no?, de contenido patrimonial, y el contrato debe ser lícito, ¿no? Esto se da en algunos casos de licitaciones y demás. No importa el grado de beneficio que el funcionario obtenga a raíz de su actuación parcial. Hay una injerencia, ¿no?, aprovechadora. Se aprovecha justamente de la función que cumple para obtener un beneficio. ¿Es un interés económico? Sí. Bueno, ya se les había adelantado. Y una negociación, bueno, económica, esto lo pueden leer, no les va la modalidad, el interés directo por persona interpuesta, por acto simulado también, una licitación armada, como les decía. Todo esto podría trasladarnos, bueno, podría darse también una administración fraudulenta en caso de que el sujeto tuviese que rendir cuentas y demás respecto de su actividad funcional. Podría ser, pero bueno, habría que analizar el caso específico. ¿Es un tipo doloso? Sí, es un tipo doloso y persigue una finalidad. Este elemento persigue una finalidad, que es beneficiarse así o para sí o para un tercero. Déjenme ver. Yo como no les mencioné, bueno, habíamos hablado de las exacciones ilegales, ya se los había adelantado, por eso acá como que me salté a escribirles este artículo, pero bueno, en el delito de exacciones ilegales que hay, que como les refería cuando analizamos los artículos de cohecho, hay una afectación. Estoy hablando del artículo 266. Como siguiendo el código, así ya vamos a exacciones, vemos estos 3 artículos y después pasamos al delito de prevaricato, que sería este. 265. Bueno, el artículo 266, el de las exacciones ilegales, yo les había mencionado, ¿no?, que justamente hay una afectación a la administración pública, pero también al tercero, a una afectación patrimonial que se ve justamente dada por el tercero, la víctima, ¿no?, por esa exigencia indebida.
En la exacción ilegal, que ya lo habíamos leído, lo que hace el funcionario público es exigir, por ejemplo, impuestos, prestaciones, deudas, algo que se pueda adeudar, ¿no?, al Estado y que que justamente el Estado tiene derecho a cobrar, siempre que lo haga, siempre que no lo haga justamente de manera legal. Ahí, y en la segunda parte de la norma vamos a ver que hay un cobro injusto o violento. La contraprestación que exige el funcionario, esta contraprestación es indebida y es a nombre y a beneficio del Estado. Vemos que cuando Sofi, creo que había leído, había leído el artículo del 266, dijimos que es esto: solicita o exigiere o hiciera pagar o entregar indebidamente por sí o por interpuesta persona una contribución o un derecho. Bueno, en la exacción está dada por eso. Y se agrava la figura cuando esa contribución pasa a ser provecho propio. Entonces ahí ya nos vamos a la figura agravada, que sería la concusión, que es la del artículo 268. En el artículo 266 hablábamos, ¿no?, en la exacción ilegal, hablábamos de una figura dolosa y hay un dolo directo, ¿no?, y el conocimiento, ¿no?, por parte del autor de que está actuando indebidamente y sin embargo así solicita o exige, ¿no?, esta contribución a nombre del Estado. La figura agravada del 267 es cuando lo realiza, pero ya empleando un modo de intimidación o de engaño, puede ser también, para exigirle, ¿no?, porque tengamos en cuenta que el verbo es exigir, para exigirle al sujeto pasivo, ¿no?, esta contribución. Y como les había adelantado en el 268, lo que vamos a ver en la concusión es que justamente esa exigencia lo que hace la convierte, por eso la concusión, la convierte en provecho propio o de un tercero. Esa exacción la convierte. Bueno, respecto de esta figura... Profe, un ejemplo podrían ser los carnet de conducir truchos, ¿podría ser? Con un agravante. A ver, para explayarte un poquito más, como los carnets de conducir. Las licencias de conducir que se hacían de manera irregular. ¿Y ahí qué le estaría exigiendo? ¿Cómo sería la conducta? O sea, el empleado municipal, ¿cómo? Y que como que lo vendían o no lo hacían de manera legal y pagaban un precio. Claro, bueno, pero ahí lo que tenés es un ofrecimiento, hay que ver, por eso te decía cómo vos veías el desarrollo de este ejemplo, ¿no? Porque acá no hay o sea, lo que vos decís que un empleado municipal le exige a nombre del Estado una plata para darle un carnet de conducir. ¿Algo así? Sí, era así lo que se investigó. Que a cambio de ese dinero que pagaban no pasaban por ningún examen de práctico, ni de visión, ni de nada. Claro, pero acá la exigencia justamente es compulsiva.
en ese caso, no sé, porque las personas se prestaban, ¿no?, a realizar el trámite del carnet de conducir. Sí. Era como que estaban de acuerdo las dos partes. Pero ¿qué pasaba? Esos carnets de conducir que se otorgaban no son falsos, no son, son apócrifos. Esos carnets de conducir no son emitidos por la municipalidad. Y en algunos casos, en otros supuestos, por ahí sea el caso que vos me estás trayendo a consideración, en donde el funcionario público, ¿no?, se prestaba para entregar un carnet de conducir de la municipalidad. No sé si Era como el caso de Federico Val y de otros de tantos que se investigaron y que resultaban salir de manera verdadera o no apócrifa. Bien, acá lo que sí, pueden darse muchos casos, de hecho estamos investigando otros casos ya no de las personas, funcionarios públicos, ¿no?, que realizaban estas conductas, sino de las personas que van a tramitar las licencias de conducir apócrifas, ¿no? Pero encima, ¿qué sucede? Las personas las sacan, ¿no?, como del sistema, o le dicen, sí, bueno, este carnet de conducir lo emite la municipalidad, pero el carnet de conducir es un documento, hay una falsificación de documento, público, porque no cumple con los requisitos que establece la normativa nacional respecto a la emisión de la licencia de conducir. No tiene los hologramas, estas personas no quedan registradas, ¿no?, en el sistema de la municipalidad como que tramitaron la licencia. O sea, todo eso no es a nombre del Estado, por ahí no entraría en esta figura esa conducta. No sé si se entendió o si por ahí... No, correcto. A lo que se refería. Pero bueno, también hay un tema, ¿no?, con las licencias de conducir en Mar del Plata, y ya que lo trajiste a colación, tenemos cantidad de personas procesadas por falsificación de documentos. La falsificación de documentos nosotros la poníamos como una figura grabada, documento público, pero bueno, alarma la cantidad de gente joven que tiene licencias de conducir, que se las ofrecen en redes sociales, que le dicen que las licencias de conducir son emitidas por la municipalidad. Esto no es cierto, el documento es completamente apócrifo y esas personas quedan procesadas por la falsificación de documento. No por la falsificación, o sea, la indicación en el hecho es así. Quedan como que ellos aportan sus datos personales, su foto y demás, quedan como coautores de la falsificación y, en segundo lugar, como segunda hipótesis, como que utilizan ese documento falso. Mar del Plata, la cantidad de gente procesada que hay por estos delitos es terrible. Y aún así lo seguimos viendo y hemos investigado a 2 bandas que decimos bandas no porque entendemos que actúan en forma coordinada, no, siguen actuando en forma coordinada con alguien del Estado, pero nos cuesta llegar a las personas que están realizando la falsificación, ¿se entiende? Porque nosotros procesamos a la persona que detienen en un operativo de tránsito. En un operativo de tránsito en donde el personal policial advierte que la licencia es apócrifa, porque no cumple justamente con, no sé, con algún sello, el QR, ahora se utiliza en las licencias de conducir, en donde se puede acceder con QR a una base de datos en donde dice el nombre y apellido de la persona.
Pero bueno, es alarmante la situación. El carnet de conducir, el único habilitado es el que se tramita por la municipalidad, y no hay otra forma de obtenerlo, ¿no? Sino cumpliendo todos los pasos administrativos exigidos. Lo alarmante no es la gente joven que tiene carnet de conducir, que lamentablemente queda procesada y posiblemente posiblemente no, en todos los casos, con una suspensión de juicio a prueba, o sea, va a estar sometido al proceso durante 2 años y 6 meses, sino lo alarmante que a nosotros nos preocupa desde la parte que podemos investigar este tipo de conductas, son las personas mayores y personas con discapacidad que han ido a la Fiscalía, las hemos citado a 308, y la verdad que es alarmante, porque a una persona que venía conduciendo, les doy un ejemplo, ¿no? Conduciendo en la ruta y tenía cataratas. O sea, esa persona, o sea, la afectación al bien jurídico en el delito de falsificación, en el caso de la licencia, esto, lo que nosotros decimos, puede afectar otros delitos. O sea, nosotros no podemos permitir que la gente ande con la licencia apócrifa. ¿Y por qué? Porque esto deriva en la lesión de otros bienes jurídicos. En un accidente de tránsito, una persona con una visión reducida, una persona mayor de 70 años, una persona que tiene una discapacidad, lamentablemente no puede conducir un vehículo, porque claramente la falsificación luego ahí ya no tendrá sentido en el caso de que produzca un accidente y demás. Pero bueno, me fui un poquito de tema, ustedes me tienen que avisar, pero bueno, es alarmante. Tenemos que tener en cuenta esto, que licencia de conducir, si tiene licencia de conducir va a quedar procesado. Es así. Suspensión de juicio a prueba, ya les digo, y salvo que fuese muy burda, que lo establece la normativa, que se puede desestimar, ¿no? La investigación por burda, cuando por ejemplo, no sé, es un papel con una foto y, o sea, nosotros advertimos esto, en ese caso no, claramente no procesamos, pero cuando hay una imitación muy que puede llegar a confusión respecto a un carnet legítimo, entonces en esos casos sí se procesa. Así que bueno, me extendí demasiado en este ejemplo, pero no sé cómo estoy con la hora. ¿Terminamos a las 8 o...? Sí, profe, 5 minutos, 4 minutos. 4 minutos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A ver... Rocío, estás desesperada. Chicas, yo le quiero... No, profe, pero esta parte es re aburrida. Nada que ver al primer parcial. No. Yo lo sé, chicas, es más densa, pero bueno, tienen que verla, porque la verdad que son delitos importantes que tienen que ver con la corrupción, y por ahí en el homicidio, bueno, sí, el homicidio, las lesiones o los hechos que son más conmovedores, ¿no? Que nosotros los tenemos así, pero estos delitos se cometen y hay y tenemos que evitar, ¿no? Y como parte del Estado, y ustedes que también van a ser parte, ¿no? De la función, porque los abogados son auxiliares, ¿no? De la justicia y pertenecen también. Es terrible, ¿no? Que nos encontremos con funcionarios públicos que en el ejercicio de la función realicen actos no de corrupción. Ya no sé en qué parte me quedaba, pero si quieren, miren, dejamos acá. Yo les voy a pasar este PowerPoint, lo voy a acomodar como para que ustedes no, lo voy a acomodar para que ustedes no tengan que, porque no sé, como lo puse todo desordenado, cuando lo estaba haciendo se ve que, bueno, se los acomodo, le pongo de los títulos que quedan, las partes más importantes, lo que tienen que tener en cuenta, como para que no se lean todo, más que nada para la interpretación de las figuras penales.
Y el próximo martes tienen clases también, y después ya el examen. Así que espero que se haya entendido todo. Cualquier cosa me consultan. Recibí varios mails. Algunos me llegaron a la casilla de correo no deseado. Entonces, bueno, por ahí yo miro siempre el mail, pero bueno, por ahí se ve que unos días no estuve mirando. Pero bueno, me hacen cualquier consulta a mi mail, se los escribo de nuevo si quieren, pues si no lo tienen. Profe, una consulta, ¿lo sube al campus el PowerPoint? Sí. Voy a subir este y el otro de atentado, resistencia, abuso de autoridad y demás. Y así ya les dejo todo esto. Es una herramienta más como para que tengan para estudiar. ¿Pasaron la asistencia? No se vayan sin pasar la asistencia. Es una vez que pueden pasar la asistencia cada uno por usuario y demás. Así que por favor no se olviden. Y con Gracias, eso, bueno, profe. los libero, les agradezco y nos vemos, no sé, por tribunales, porque ya después ustedes ya terminan acá. Ojalá. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, no, Ojalá, profe. les queda después todo la práctica penal, procesal penal, que si les gusta, les interesa, está muy bueno. Y ya les digo, no sé si inicié esta cursada avisándoles que se anoten en los concursos del Ministerio Público, tienen que entrar a la página del Ministerio Público, tienen que entrar en la página de corte, para que estén actualizados en eso, si quieren llevar a cabo una pasantía mientras están estudiando ahora. Pero bueno, estén activos con eso, estén activos con los delitos informáticos, que es lo que se viene ahora, todo informático. Si pueden hacer alguna capacitación de eso, estaría buenísimo. Nosotros en la Fiscalía tenemos cantidad, no saben la cantidad de causas que han ingresado de esta temática, que también se relaciona con cuestiones civiles, ¿no? Que tienen que ver con medidas cautelares y demás. Pero bueno, lo que se viene ahora, mi consejo, si yo fuese estudiante, me pondría, bueno, si les interesa el derecho penal, informático, todo lo que es ciberdelincuencia, todo lo que es inteligencia artificial, es lo que se viene. Así que bueno, ese es mi consejo. Los veo por tribunales en algún momento, y si no, bueno, ya nos cruzaremos por la facultad si Dios quiere. Gracias, gracias. Que les Gracias, vaya bien. profe. Muchas gracias, profe. Igualmente. Chao, nos vemos.